igual medida, además de que sus lados son de igual medida, sus ángulos son congruentes con un mismo valor, de 60 grados. Hasta ahí, si nosotros hablamos de un triángulo equilátero, hablamos de que sus lados son de igual medida y aparte que la medida de sus ángulos son de igual valor. Ahora, el área de un triángulo equilátero o de cualquier triángulo, si yo tengo un triángulo que no necesariamente es equilátero, sino ABC y este es el ángulo alfa, el área de un triángulo cualquiera es igual a un medio de A por B por el seno de alfa. Digamos que este es beta y que este es gamma. Eso también será igual al semiproducto, o sea, un medio de A por C por el seno de beta. Y eso también será igual al semiproducto, un medio de B por C por el seno de gamma. ¿A qué conclusión puedo llegar? A la conclusión que yo puedo llegar es la siguiente. El área de un triángulo, de cualquier triángulo, es igual a ¿qué cosa? A un medio del producto de sus lados por el seno del ángulo que se forma entre esos dos lados. El área de cualquier triángulo, sea equilátero, isósceles, escaleno, ¿a qué es igual? A un medio del producto de sus lados por el seno del ángulo entre esos dos lados. En un triángulo equilátero, si aplicamos esa fórmula, tendríamos un medio de L por L por raíz de 3 por seno de 60. Porque es el seno del ángulo entre los dos lados. En cualquiera de los lados del triángulo equilátero, el ángulo ¿cuánto es? 60 grados. Entonces, el área del triángulo, ¿a qué sería igual? A un medio del lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. Yo tendría raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. ¿Me explico? Entonces, el área de un triángulo equilátero es raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. Siempre que usted tenga el lado de un triángulo equilátero puede encontrar su área, raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. Muy bien. Dice, se tienen dos triángulos equiláteros. Cópienlo. Se tienen dos triángulos equiláteros. Con una razón de semejanza igual a 2. Se tienen dos triángulos equiláteros. Con una razón de semejanza igual a 2. Si el área del triángulo de mayor área es 8 unidades cuadradas, si el área del triángulo de mayor área es 8 unidades cuadradas, si el área del triángulo de mayor área es 8 unidades cuadradas, entonces el área del triángulo, el área del otro triángulo, el área del otro triángulo tiene como área igual. Muy bien, a ver, ojo, cuando ustedes le digan adición, ustedes saben que es la suma. Cuando le digan diferencia, ustedes saben que es la recta. Resta. Cuando le digan el producto, ustedes saben que es la multiplicación. Más, si te dicen, si te hablan de una razón, te están hablando de una división. De ahora en adelante, siempre que te digan la palabra razón, tú vas a identificar que la operación que está en una razón es la división. Entonces, cuando tú tienes una razón, tienes dos posibles valores de la razón. Que el resultado sea mayor que 1 o que el resultado esté entre 1 y 0. Ingeniero, ¿por qué? Porque la razón no puede ser negativa, porque la razón es una magnitud, la razón es un valor, la razón es una proporción, debe de ser positiva. Entonces, tú me podrías decir, ingeniero, ahí yo no sé qué puede pasar. Puede ser la razón entre el triángulo grande y el triángulo pequeño. Como que también podría ser, ingeniero, la razón entre el triángulo pequeño y el triángulo grande. Ahora, observa, si te dice que la razón, el problema dice, se tienen dos triángulos equiláteros con una razón de semejanza igual a 2. Una razón de semejanza igual a 2. Si A es mayor que 1, te está diciendo que es triángulo grande sobre triángulo pequeño. Si la razón está entre 0 y 1, te está diciendo que es triángulo pequeño sobre triángulo grande. 2 es ¿qué cosa? Mayor que 1. Entonces te está diciendo razón entre quién, entre el área grande sobre el área pequeña es igual a 2. El ejercicio solamente te decía razón. Tú no sabías si es la razón el grande sobre el pequeño o el pequeño sobre el grande. Y ahora en adelante, ¿cómo tú sabes si es el grande sobre el pequeño o el pequeño sobre el grande?
Si el valor que te dan como razón es mayor que 1, ¿qué es? Grande a pequeño. Si el valor que te dan está entre 0 y 1, es una fracción de pequeño a grande. ¿Qué es 2? ¿Mayor que 1 o entre 0 y 1? Mayor que 1. Entonces era área grande sobre área pequeña. ¿Qué más me decía el problema? El área grande era 8. Perfecto, señores. El área grande era 8. O sea, 8 es igual a 2 por el área pequeña. Entonces el área pequeña es 8 dividido para 2. El área pequeña es igual a 4. Sobre el lado de un cuadrado ABCD, sobre el lado de un cuadrado ABCD, sobre el lado de un cuadrado ABCDE, se construye un triángulo equilátero AEB. Se construye un triángulo equilátero AEB. Sobre el lado de un cuadrado ABCD se construye un triángulo equilátero AEB. Y se unen los puntos E y D. Y se unen los puntos E y D. Si AD es igual a 1, calcular el área, si AD es igual a 1, calcular el área de la superficie del triángulo DAE, calcular el área de la superficie del triángulo DAE y la longitud AG. Sobre el lado de un cuadrado ABCD se construye un triángulo equilátero AEB y se unen los puntos E y D. Si AD es igual a 1, calcular el área de la superficie del triángulo DAE y la longitud AG. Miren, ustedes tienen que tener una pauta. Ustedes pueden decir, ingeniero, ¿cómo se usted resuelve todos los ejercicios de geometría o por lo menos los intenta hacer? Es fácil. Como ustedes no pueden usar calculadora, cuando ustedes resuelven, tienen que tener triángulos notables. O sea, en otras palabras, o sus triángulos son equiláteros, o sus triángulos son isósceles, o sus triángulos son rectángulos. ¿Por qué? Porque como ustedes no tienen calculadora, no les puede salir un seno de 48 grados. Porque ¿cómo sacas 48 grados? Siempre es un ángulo notable. Entonces, para que sea un ángulo notable, el triángulo tiene que ser o isósceles, o equilátero, o rectángulo, con 30, 60, 90, 45, 45, 90. Entonces, bajo esa tasitura, yo comienzo a observar a todos los ejercicios. A ver, ¿qué me dijo el ingeniero? El ingeniero me dijo que siempre que tengo un problema de geometría, voy a tratar de buscar o equiláteros, o isósceles, o rectángulos. ¿Sí? Ese va a ser siempre nuestro punto de partida. Empecemos. Me quedaría sobre el lado del cuadrado ABCD, ya este es un cuadrado. Al decirme que es un cuadrado, me está dando una pista muy importante. Si es un cuadrado, esto vale X, esto vale X, esto vale X y esto vale X. Porque es un cuadrado. Y la medida de sus ángulos interiores es 90 grados para todos. No los pongo en los demás porque sería como ponerme encima de la raya y voy llenando y de repente se va a ver feo. Pero ya sé que si uno es 90, como los demás también son congruentes, 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Hasta ahí qué tal? Ahora me dice, oye, ¿sabes qué? El triángulo AB es equilátero. Si es equilátero me está dando más pistas todavía. ¿Por qué me está dando más pistas? Porque si este es X, y esto es equilátero, la obligación de este es ser X y la obligación de este es ser X. Ahora, ¿qué más me dice? Que el segmento AD vale 1. Entonces, automáticamente, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
cuadrado, la medida de todos sus lados es de igual valor, 1. La parte de arriba es un triángulo equilátero, la medida de sus tres lados es igual, 1, 1 y 1. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Me dice, calcular el área de la superficie del triángulo DAE y la longitud de AG. Primero me pide el área de la superficie del triángulo DAE, mejor dicho, DEA, me pide esta área. Me pide esa área. Pero para mí es fácil, porque área del triángulo DAE, ¿a qué va a ser igual? Lo acabé de ver en una fórmula, que es un triángulo isósceles. Un medio. 1. ¿O no? Sí. Esto es 90. Como este es un triángulo equilátero, esto es 60, esto es 60 y esto es 60. 90 más 60, 150. Ya está. 1 por el otro lado, 1 por el seno del ángulo entre los dos, 150. Sería 1 por raíz, a ver, 150 no es un problema para mí, no. porque 150 es múltiplo de ¿quién? De 60. De De 60. ¿Y el seno de 30? No, pues 30, pues. Ah, ya. ¿Qué hizo? Eso quiere decir. Es múltiplo de 30. Ajá. ¿Y el seno de 30 cuánto es? Raíz de 3 3 sobre 2. Ah, perfecto. Eso no es positivo. ¿Cuánto vale el área de ese triángulo? Raíz de 3 sobre 4. El área de un triángulo es A por B por el seno del ángulo entre los dos. Un medio de eso. Aquí está. A por B. 1 por 1. Por un medio. ¿Y por quién más? Por el seno del ángulo entre los dos lados. ¿Cuánto es el ángulo entre los dos lados? 150. Será el seno de 150. Yo ya les dije, el éxito de esto es saber trigonometría. Si tú aprendiste trigonometría, todo lo demás simplemente es algo nuevo que se te presenta. Pero si no aprendiste trigonometría, no aprendes ni lo esto ni lo de que viene. Yo te dije, trigonometría, trigonometría, trigonometría. Ahora, ¿qué me piden? Díganme. El seno de 30 es medio. Ya, perfecto. Entonces aquí es un medio. Gracias, señor. Anótate, por favor. Ahora, vamos a otro valor. Me está pidiendo AG. Si yo no sé trigonometría, eso es dificilísimo. AG. Pero, yo sé lo siguiente. A ver. Este es isósceles. ¿Sí o qué? Sí. 1 y 1. Lo que te estoy diciendo, voy a hacer siquiera unos 10 ejercicios más. Y en todos se va a cumplir la misma regla. O es isósceles, o es equilátero, o es rectángulo. 15 y 15. Tienes razón. ¿De dónde sacó esto? Me lo inventé. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Ajá. Faltan 30. Pero no faltan 30 de cualquier manera. Sucede que este lado es de igual medida que este lado. Ajá. Esos 30 se tienen que repartir en medidas iguales. 15 para una esquina, 15 para la otra. Y entonces ya la cosa quedó súper fácil. ¿Por qué? Yo estoy seguro que este de aquí es 90. De eso estoy segurísimo. Estoy seguro que este es 15. Estoy seguro que este vale 1. Y ya no me importa nada más. Y sé que este vale X. Allá, tangente de 15 es igual al cateto A X sobre 1. opuesto sobre adyacente. O sea, X es igual a tangente de 15. Ingeniero, pero se contradice, necesito calculadora. No necesitas nada de calculadora. Claro, tú sabes trigonometría. Porque sabes que Tangente de 15 es 30 menos 45. 45 Menos 30. Ajá. O si no te gusta eso, no importa. Es tangente de 60 menos 45. ¿Y qué tú quieres? Pero si no sabes trigonometría, ¿sabes cuándo vas a hacer eso? Nunca. Nunca. Porque primero viene la fórmula. ¿Cuál es la fórmula?
puede ser fórmula, pues. Sí, identidad trigonométrica. Pero no decir, ay, ya se lo sabe. En el peor de los casos no te sabe, eso sí tenemos que saber. Eso sí. Te vuelvo a repetir, quieres pasar este 3 y no este día, aprende trigonometría. Si no aprendes trigonometría, te va a acumular aquí 15 días y no vas a entender nada. Porque de aquí yo me voy a geometría. Me voy a geometría de áreas, de ahí me voy a volúmenes, de ahí me voy a poliedros. Y todo eso tiene trigonometría. Todo. Vamos con otro. Considere en la figura adjunta el triángulo ABC. Considere en la figura adjunta el triángulo ABC. Y las rectas L1, L sub 1 y L sub 2. Considere en la figura adjunta el triángulo ABC. Y las rectas L sub 1 y L sub 2 paralelas entre sí. Paralelas entre sí, separadas 2 centímetros, paralelas entre sí, separadas 2 centímetros. Si el área del triángulo ABC, si el área del triángulo ABC tiene un valor de 10 centímetros cuadrados, tiene un valor de 10 centímetros cuadrados, entonces la longitud del segmento AB, entonces la longitud del segmento AB es muy bien, me dicen que A vale 5, B vale 10, C vale 2.5, D vale 8 y E vale 2. Muy bien, perfecto, veamos aquí. Me dicen que considere la figura adjunta que las rectas L1 y L2 son paralelas entre sí, o sea que L1 es paralela a L2, hasta ahí estamos, ¿no? Están separadas 2 centímetros. Y me dice, si el área del triángulo ABC tiene un valor de 10 centímetros cuadrados, o sea, toda esta área, ¿cuánto vale 10 centímetros cuadrados? Me pregunta el valor de AB. Ojo, si dos rectas son paralelas, ¿qué quiere decir eso? Que ellos guardan una, digámoslo así, una distancia entre ellas que se va a mantener siempre, o sea, va a estar igual, o sea, en cualquier punto donde esté, la distancia entre ellas va a ser la misma. Es decir, de aquí hasta acá, siempre va a ser la misma. Por ejemplo, el piso y el techo, los dos planos son paralelos. Entonces, si yo estoy aquí, es la misma distancia que yo me pare aquí. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque los dos planos, tanto el techo como el piso, son paralelos. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente. Nota 2 puntos. Cuando dos rectas son paralelas, la mínima distancia que existe entre ellas es la misma y perpendicular. La mínima distancia que existe entre ellas es la misma y perpendicular. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Que si aquí les decía que esto es 2 centímetros,
Donde quiera hay 2 centímetros. Según lo que yo los mandé a estudiar, aquí hay 2 centímetros. Y al ser perpendicular a una proyección desde el vértice al lado opuesto, ¿cómo se llama eso? Altura. Perfecto. Entonces, el área de este triángulo, aquí es igual a la fórmula que aprendieron en la escuela. Base por altura, que vale 2 sobre 2. Eso es igual a 10. O sea que base, ¿cuánto vale? 10. Yo necesito que usted lea la teoría que yo lo mando a estudiar, porque así yo la puedo hacer más ejercicio y podemos aplicarlo de mejor manera. Si no, mi clase se va a volver aburrida, porque yo tengo que explicarles la teoría y entonces de 5 a 7 son 2 horas cansadas llenas de teoría. ¿Sí me entienden? Yo necesito que usted llegue a su casa y lea un poquito, por favor, un poquito. Vamos con otro. En la figura mostrada, el triángulo ABC es rectángulo. En la figura mostrada, el triángulo ABC es rectángulo. El segmento AB es igual a raíz de 5. El segmento AB es igual a raíz de 5. Y los catetos AC y BC, y los catetos AC y BC miden A y A más 1 respectivamente. Miden A y A más 1 respectivamente. Entonces, el valor de A es, entonces me está diciendo que tengo un triángulo de esta manera. Este es el triángulo ABC. ¿Ya? En la figura mostrada a continuación, el triángulo ABC es rectángulo. El segmento AB es igual a raíz de 5 unidades. Como es rectángulo, el ángulo C tiene que ser 90 grados. Me dice que el segmento AB es igual a raíz de 5. ¿Les parece? Sí. Y ahora me dice, y los catetos AC y BC miden A y A más 1 respectivamente. O sea, si te dice respectivamente que AC vale A y BC vale A más 1. En ejercicios de geometría, ¿cuál es mi concepto? Si es isósceles, entonces será equilátero. Y si no es equilátero, entonces será rectángulo. ¿Este qué es? Rectángulo. Entonces aquí me quedaría a mí que raíz de 5 al cuadrado es igual a al cuadrado más A más 1 al cuadrado. Porque claro, es el principio básico de un triángulo rectángulo. ¿Qué me quedaría ahí? 5 es igual a al cuadrado más 2a más 1. 5 es igual a 2 al cuadrado más 2a más 1. 2 al cuadrado más 2a menos 4 igual a 0. Me fijo, estoy pila. Todos son múltiplos de 2. Dividido para 2, dividido para 2, dividido para 2, dividido para 2. Al cuadrado más a menos 2 es igual a 0. ¿Sí me copian? ¿Sí van conmigo? ¿Sí sienten que están aprendiendo? Seguro. A ver, entonces de ahí ya el paso que conocemos muchísimo nosotros. Si se dan cuenta, durante este tiempo que tenemos juntos en este pre, esto es una de las cosas que más hemos hecho. Sí. ¿Sí o no? Casi en todos los problemas llegamos ¿a dónde? A esto. A un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. O si no, a x cuadrado más x más c. Pero, por ejemplo, esos son detalles que usted se puede ir llevando en su mente. Siempre terminas con uno de estos. Siempre. En casi todos los temas matrices, complejos. Entonces, y ya aquí es notorio. A más. A menos. A menos. 2 por 1. ¿Por qué descarto esto? Negativo. El lado de un cuadrado cuya área mide 81 centímetros cuadrados
el área de un cuadrado. El lado de un cuadrado cuya área mide 81 centímetros cuadrados, expresado en centímetros, es el lado de un cuadrado cuya área mide 81 centímetros cuadrados, Es un área. expresado en centímetros, es facilito, ¿no? Fácil, muy bien. Pero los ejercicios fáciles nos sirven para dar confianza cuando vengan los difíciles, ¿ya? Está bien que les haya salido, los felicito. Ya, el lado de un cuadrado, L, ¿no? Como es un cuadrado, todos sus lados valen L. Así como yo me sé un cuadrado, usted tiene que saberse del hexágono, del pentágono, cuando yo les dé octoedro, poliedro, decaedro, prismas. Así como yo me sé lo del cuadrado, así tiene que usted saberse esas fórmulas, así de memoria. Pilas con eso. Me dice que el área, ¿cuánto vale? 81. Entonces, lado al cuadrado es igual a 81. Valor absoluto de L, porque es raíz de un cuadrado, eso sí es valor absoluto, es igual a 9. Entonces, el lado es igual a menos 9 o el lado es igual a, esto no puede ser. Entonces, ¿cuánto vale el lado? 9. En la figura adjunta, RS, es la altura correspondiente al lado PQ. En la figura adjunta, RS es la altura correspondiente al lado PQ. Y PT es la altura correspondiente al lado RQ. Y PT es la altura correspondiente al lado RQ. Si PQ es igual a 8, RS es igual a 9, PT es igual a 6, PQ es igual a 8, RS es igual a 9, PT es igual a 6. Entonces la longitud de QR es, vamos a aplicar algo que nosotros aprendimos la semana pasada, que es interesante. Porque fíjense lo siguiente, atiendan, por favor, atiendan. En la figura adjunta, RS es la altura correspondiente al lado PQ. Ya, RS es la altura correspondiente al lado PQ. Voy a colorearlo, ya. Sería esto y sería esto. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y aparte de eso me dice, oye, y PT es la altura correspondiente a RQ, o sea, sería, si lo coloreo, sería así. Así. ¿Sí? Y sería así. Ya, aquí usted puede cometer un error.
no lo voy a dejar pensar mucho, sino que le voy a decir cuál es el error que usted podría cometer para que yo ahorita lo aprenda y lo pueda aplicar siempre. Usted podría decir lo siguiente. A ver, esto es altura con esta altura, así como este lado con este lado. No es así. Primero fíjese en esto. Hay unas condiciones de semejanza que yo no los he mandado a leer. Creo que sí los mandé a leer. Hoy los voy a mandar a leer con seguridad esas condiciones de semejanza. Yo solo le dije que siempre que habían rectas paralelas usted podía ser grande a pequeño. Hay algunas condiciones que se pueden dar. Por ejemplo, este ángulo Q es para el triángulo PQT, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. También es para Pero este ángulo Q también es para el triángulo QRS. De nuevo, no copie, solo atiendan, por favor. Este ángulo Q es para el triángulo QTP. Y este mismo ángulo Q es para el triángulo QRS. Por ahí esos dos triángulos ya tienen un ángulo en común. ¿Está bien? Ahora, sucede que el triángulo QTP, el triángulo vale 90 grados, porque es una altura, eso sí lo mandé a estudiar. Y para este triángulo QRS también este vale una altura. 90 grados. ¿Ven? Yo tengo PQT tiene este ángulo. Triángulo rectángulo. Con QRS. Aparte, PQT tiene un ángulo de 90 grados. Triángulo rectángulo. Y QRS también tiene un ángulo de 90 grados. Este ángulo de aquí es el mismo ángulo de acá. Sus tres ángulos son congruentes. Cuando en un triángulo sus tres ángulos son congruentes, automáticamente son semejantes. Cuando en un triángulo sus tres ángulos son congruentes, automáticamente son triángulos semejantes. Una de las condiciones de semejanza es que sus tres ángulos sean de igual medida. Entonces, como yo sé que esos dos triángulos son semejantes, yo podría hacer lo siguiente. RQ, a ver, veamos primero los datos que tenemos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Tengo que RS vale 9. Esto vale 9. ¿Qué más tengo? Que PQ vale 8. ¿Qué más tengo? Que PT vale 6. ¿Qué más tengo? QR vale X. Ingeniero, ¿por qué X? ¿Por qué no lo conozco? Yo podría decir X es a 8, X es a 8. Como 8. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo digo X es a 8. O sea, yo dije, esto que está aquí, ese negro, es a esto. Entonces debería ser esta altura. Como 9 es a 6. A RS siguiendo el mismo orden. Ajá. De nuevo, ¿te acuerdas que te dije cuando hicieras grande a pequeño, después hacías el otro grande, pero el mismo grande que sacaste acá, ¿no? Sí. ¿Sí te acuerdas? Grandes a pequeños. A, B, C y D. ¿Te acuerdas que te decía A es a C? A es Como a C. deja ver. ¿Cómo? Deja de. No dice deja B, no. Deja de. Deja de. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, si seguimos la misma línea aquí, ¿qué deberíamos de decir? Deberíamos de decir RQ es a QP, así como TP es a RS. X es a 8 como TP. ¿Cuánto vale TP? 6. ¿Cuánto vale RS? 9. ¿Qué queda entonces? Sigan conmigo, ¿no? Sigan conmigo, seguro. X es igual a 6 por 8 sobre 9. Tercera 2, tercera 3, 16 tercios. Gracias a Dios está aquí. Porque, pero si te ponían 16 tercios, ¿tú qué hacías? Marcabas y está mal. ¿Por qué está mal? Acordémonos del ejercicio. Cuando estaban así.
dije que no era de coger y ponerlo aquí. No. ¿Qué había que hacer? Porque no es esta recta. No es lo mismo. ¿Esta qué recta es? Esta. Sí. O sea, lo invertías y de ahí lo bajabas. ¿Sí se acuerdan de eso que expliqué la semana pasada? Yo les dije que esto no baja así, tal cual. O sea, no es que yo cojo y esto va a cuadrar y va a quedar así. No va a quedar así. Para que quede así, ¿qué tengo que hacer? Lo invierto y ahora sí. Ah, ya. Si se dan cuenta, estos igualitos están cruzados. Entonces era X es a 8 y ya como están cruzados, no es pues 6 es a 9. 9 es a 6. Es cruzado. 9 es a 6. Me queda X es igual a 8 por 9 sobre 6, 12. No hagan, ya les voy a dejar copiar. Explicación lógica. Para que este triángulo le cuadre encima del otro, Tiene que vigarse. ¿qué me toca hacer? Vigarlo. ¿Lo saco y lo pongo? No, ¿qué me toca hacer? Vigarlo. Lo saco, lo invierto y ahí lo pongo. No lo ven. O sea, para que este me quede encima de este, lo saco y lo pongo. ¿Podría hacer eso? No, lo saco, lo invierto. Quedó como una carta ya. Nota 2 puntos. Siempre que los triángulos estén cruzados, se cambia el sentido de la segunda razón. Se cambia el sentido de la segunda razón. Por si acaso, muy bien, copien por favor, vamos con otro. Sí, vaya. El lado A un posible valor de X, un posible valor de X un posible valor de X para que el área del triángulo DEF, un posible valor de X para que el área del triángulo DEF sea la tercera parte del área del triángulo ABC es el área del triángulo ABC es, vean,
Muy bien. Entonces, me dice que da el triángulo equilátero ABC. El lado A, muy bien. ¿Y qué es lo que me pide? El área, el valor de X, para que el área del triángulo DEF, o sea, el área del triángulo DEF, este de aquí, sea la tercera parte, o sea, cuando me dice la tercera parte, la quinta parte, cuando me dice la tercera parte es un tercio. Si me dijera la quinta parte sería un quinto. Entonces sea la tercera parte, o sea un tercio. ¿De quién? Del área del triángulo ABC. ¿Está bien? Entonces, yo sé que esto, el triángulo equilátero vale A. ¿No es cierto? Vale A. Entonces el área de un triángulo equilátero, yo ya la sé. ¿Cuál es el área de un triángulo equilátero? ¿Cuál es el área de un triángulo equilátero? Un tercio de A al cuadrado. O sea, un tercio por lo que me pide la tercera parte, ¿no? Pero el área del triángulo es A cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Lado al cuadrado. ¿Cuánto vale el lado? A por el C, raíz de 3 sobre 4 por el seno de 60, raíz de 3 sobre 2 por un medio. Es la fórmula, estoy aplicando la fórmula para el área de un triángulo equilátero que encontramos al principio de la clase. Entonces, ¿qué me quedaría? Esto es igual a un doceavo de A al cuadrado por raíz de 3. Ahora, analicemos aquí. Este es 60 grados, este es 60 grados, este es 60 grados. 1. 2. Este es X. ¿Este cuánto vale? X. A. X. Este es 60. Este es X. ¿Cuánto vale este? A menos X. ¿Cuánto vale? A menos X. A menos X. Este es 60. ¿Cuánto vale este? A. A. ¿Cuánto vale este? A menos X. ¿Qué pasa con esos tres triángulos? Igual medida. No, equilátero no, pila. No, ¿qué pasa con esos tres triángulos? Son congruentes, sí. Esos tres triángulos son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque las medidas de sus lados son iguales, nota 2 puntos. Si tienes dos triángulos, donde dos de sus lados son de igual medida, y el ángulo entre ellos tiene el mismo valor, los triángulos son congruentes. Entonces, pilas, miren, automáticamente pasa lo siguiente, que estos tres triángulos son los mismos. A menos X, X 60, X, A menos X 60, A menos X, X 60, tiene el mismo valor. Entonces, el área del triángulo DFED es igual al área del triángulo equilátero, A cuadrado por raíz de 3 sobre 4, menos 3 veces, ¿quién? X por A menos X por el seno de 60 sobre 2. Si no lo ven así, un medio de X por A menos X por el seno de 60. ¿Qué me queda? Que el área del triángulo FED aquí es igual A cuadrado raíz de 3 sobre 4 menos 3 por un medio AX menos X cuadrado raíz de 3 sobre 2.
que queda a cuadrado raíz de 3 sobre 4 menos 3 raíz de 3 sobre 4 ax menos x cuadrado. Grande menos 3 pequeños. Quito este, quito este, quito este. ¿Qué queda? El área rayada. ¿Te acuerdas que... Vamos a ver si me acuerdo. Es raíz de 3 sobre 2. Eso es 2, Ah, bueno. Ese cuadro, ¿dónde salió ese cuadro? A ver, ¿quién lo dijo? sí, eso sí, pero... No veo, no veo. No. Este es raíz de 3 sobre 4. Un doceavo de al cuadrado por raíz de 3. Claro, eso se convierte en... Aguanta. Es sobre 2. Yo digo, sale ese 4. Vamos, piensen por qué me niego a cambiarlo. Piensen por qué me niego a cambiarlo. ¿Por qué me niego a cambiarlo? ¿Qué usted? ¿Cómo te llamas? Diana, ¿por qué me niego a cambiarlo? ¿Por qué no hago caso si yo siempre hago caso? ¿Por qué no hago caso ahorita? A veces, ¿cuál es? ¿Qué pasa con la forma? No me acuerdo, antes ya no lo vi, antes lo vi. Cheque. Olvidé. ¿Por qué me niego a cambiarlo? ¿Por qué no le pongo el 12? ¿Por qué? A ver. Ya me olvidé. Exactamente, es lo que dice su compañero. Anótalo, ver, anótalo. Aquí, yo estoy sacando el área del triángulo. ¿Dónde me quedé? Dándole punto acá. ¿Por qué me niego a cambiar lo que me dicen sus compañeros que en parte está bien? Aquí aparece un doceavo, pero un doceavo es un tercio por el área del triángulo. O sea, el área de este triángulo es raíz de 3 sobre 4 por al cuadrado. Se vuelve 12 porque la condición te dice un tercio del área grande. Por eso se vuelve 12. Pero aquí, cuando yo estoy sacando solo este, señores, solo este, es el grande, Sobre el pequeño. que nada tiene que ver con ese un tercio, es el grande que vale lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4 menos los 3 pequeños, que son igualitos. ¿Qué tal, Dianita? ¿Sí me está entendiendo ahorita? ¿O no? Ya, vamos de nuevo. El 12, ¿de dónde sale el 12? De que me dice que el área grande, el valor de x para que sea qué cosa, un tercio del otro. Pero aquí solo estoy viendo el grande, ese grande le quito los 3 pequeños. O sea, el 12 no aparece por ninguna parte. No lo ven, ¿no es cierto? Por eso siempre me quedo con el 4 aquí. Pero aquí está bien, como dicen sus compañeros. Aquí es 12. Pero es 12 por el un tercio. 3 por 4, 12. Solo un tercio. Solo un triángulo está cogiendo, ¿no? ¿Qué? Dudas, a ver. No, si tienen dudas no salgo del problema. A ver, díganme. ¿Dónde se les hace eso? ¿Alguien tiene alguna duda? O sea, me dice, oye, ¿sabes qué? Un tercio del área del grande es igual a L. Por eso, aquí está. Pero el área, pero ya entre mis transformaciones, esto es lo que me dice el enunciado. Y está bien. ¿De dónde saco esto? Este ya es mis transformaciones. Es otra cosa, es al grande, quitarle los 3 pequeños, es otra cosa. Entonces, por eso igual. ¿A qué voy a terminar teniendo yo aquí? A ver, saqué un factor común raíz de 3 sobre 4. Aquí me quedaría al cuadrado menos 3ax menos x cuadrado.
acá si saco factor común raíz de 3 sobre 4, me quedaría 1/3 de a al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahí me quedaría a al cuadrado menos 3ax más 3x cuadrado igual 1/3 al cuadrado. Se viene para acá, 3 al cuadrado menos 9ax más 9x cuadrado igual al cuadrado. Me quedaría 2 al cuadrado menos 9ax más 9x cuadrado igual 0. ¿Qué obtengo yo? Es como que si fuera 2x cuadrado menos 9x por y más 9y cuadrado. Este se vuelve 18. Volvemos a los mismos. Todos los ejercicios siempre terminan en una ecuación cuadrática. Todos los ejercicios, por lo regular, siempre terminan, señores, ¿en qué cosa? En una ecuación cuadrática. Me quedaría entonces, abro dos paréntesis. 2a menos multiplicados 18 sumados. ¿No son divididos para 2? También. ¿Se divide para 2? Sí, por eso. Pero ya. No entendí lo que dijo. En la factorización, que uno divide para 2. Ah, no. Ah, yo entendí lo que dice ella. Ah, pero eso es al final. Yo pensé que dividir a 2. Estaba perdido pensando que había que dividir aquí para 2. Ya, bueno, volvamos. Entonces, 6,3. los números que multiplicados en 18. 6,3. No hay 9, no hay, sí hay. 6,3. Entonces, ahora recién, claro, la división para 2. No, sí está bien. A menos 3 o 2a menos 3 igual a 0. A es igual a 3 o A es igual a 3 medios. Ojo con la pregunta del examen. Te dice un posible valor. Siempre que te diga, pilas, siempre que te diga un posible valor, que hay más de uno. Siempre que en un examen te hagan la pregunta, el posible valor o un posible valor, es porque hay más de uno. Los dos no van a estar en la respuesta. Por ejemplo, aquí en este caso está 3 medios, 3 no está. ¿Me expliqué? Menos 3 sí está. ¿Saben por qué te pone menos 3, no? Te puedes confundir y mal tarjeta. O si no empiezas a levantar la mano. Ingeniero, hay un error en el examen. Hay un error en el examen. Sí, pon tu respuesta. Pon ahí la F, pon tu respuesta. Y practique todo el tiempo el examen. Cuando hagas eso y te digan así, perdón. Sí, pon tu respuesta. En ese momento piensa en mí. Y una T gigante así, no, una B gigante así. Es que te lo advertí, pues. La B de Vero, no, el Vero no, el Vero. En la figura, si ABCD es un cuadrado, En la figura ABC es un cuadrado. La figura. Si ABC es un cuadrado, dijo. O sea, ya que ganar. ¿Cómo se frío? Que explica algo mental. Explica mental. en las figuras si ABCD es un cuadrado y C
CED es un triángulo equilátero. CED es un triángulo equilátero. No. Y CED es un triángulo equilátero. Entonces, el valor de alfa es... Entonces, el valor de alfa es... ¿Qué te parece un triángulo? No sé, está copiando la mitad. Ahí está. Ahí está. En la figura si ABC es un cuadrado y CD es un triángulo equilátero, entonces el valor de alfa es ABC es un cuadrado y CD es un triángulo Hoy equilátero. prácticamente yo he estado resolviendo los ejercicios con la práctica que hicimos hoy día y mañana ya tenemos ejercicios más de examen también, entonces ustedes van a tratar de resolver. Hoy día como que tienen un modelo para el cual fijarse, ¿ya? Me dicen la figura ABCD es un cuadrado, perfecto, es una pista, por supuesto, es una excelente pista. Porque al decirme que es un cuadrado, ¿qué asumo yo? Que la medida de todos sus lados es la misma. Igual. Entonces, esto sería A y A. Por ahí vamos. Aparte de eso, CED es un triángulo equilátero. Si este vale A, este también es A, este también es A. Entonces, el valor de alfa es, automáticamente yo sé que si es un triángulo equilátero, este valor es 60, 60, 60. El hecho de ser un cuadrado también es una pista para mí, porque sé que entonces vale 90 grados, automáticamente este es 30 grados. ¿Está claro? Entonces este es 30. ¿Qué le puedo hacer a eso? Grandes a pequeños como pequeños a grandes. Eso le digo. Grandes o pequeños. Diana, mire la figura. Y encuentre algo en común. Vamos, Diana. Algo en común. Mire la figura. Busque algo en común. Pero concéntrese en la figura. Mire fijamente la figura. Son ángulos. ¿Por qué? Allá. 30 y 30. Sí, no. Valeria, mira la figura. Hay un punto tangencial ahí. He pasado 1 hora y 20 minutos con ustedes. Miren la figura. Concéntrense en la figura. Bien. No. O sea, sí, pero no va la respuesta. Miren la figura. Quiero que miren la figura. Dime. Pero no quiero eso. Quiero que mires la figura. ¿Dónde? A ver. Pero ahí en alfa es 30 grados, pues entonces. Ya, lo que fue lo mismo que me dijo el señor y está correcto. Sí, está correcto. Miren, quiero que amplíes tu mirada. Esos 30 que viste, quiero que amplíes tu mirada y la mires como lo miré yo. Alfa es 30 grados, pues entonces. Porque debería ser 90 grados entre 60 y ese alfa. Dile. No, quiere pasar. Dile, mister, puede ser 90 grados entre 60 y alfa. Dile. Bueno, yo te diga que sí. Dile. Dile, puede ser 90 grados entre alfa y 60. Dile.